muy importante e interesante, que son los trastornos, los síntomas psicosomáticos, somáticos y los trastornos de la ansiedad. El examen teórico va a ser hasta los trastornos de ansiedad, hasta el último tema. Lo primero que avanzamos fue generalidades en psiquiatría. Generalidades en psiquiatría. Lo tercero que avanzamos, historia clínica psiquiátrica y examen mental. Historia clínica psiquiátrica, examen mental. Y lo último que avanzamos fue trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad. Y todo eso está en su libro. Trastornos de ansiedad. Este tema ya sería parte del segundo parcial. Segundo parcial. Bien, la característica de estos trastornos principalmente, ¿no?, es la aparición de síntomas parecidos a una enfermedad física, pero que en realidad no existe. O creencia del paciente que padece una enfermedad, una deformidad, ¿no?, y que no existe evidencia de que tal cosa sea real. Es un conjunto amplio de síntomas que puede tener un origen tanto en las intenciones manipuladoras del paciente como en la producción sintomática inconsciente. Bueno, hay muchos pacientes que van a pedir ayuda a su médico y van al médico internista, al cardiólogo, al neurólogo y todo tipo de especialidades, pero sin embargo no hay ninguna enfermedad y busca médico tras médico una respuesta a sus síntomas, que en realidad estos síntomas más son psicológicos y que no son tanto físicos, pero que el paciente sí lo siente. Como si fuese real. Así es. Entonces, los trastornos somatomórficos, como se dicen, o somáticos, se dividen en trastornos de somatización, trastornos de conversión, de ansiedad por enfermedad, hipocondría, trastorno psicótico corporal, por dolor, somatomórfico diferenciado y somatomórfico no especificado. Bien, hablemos sobre el trastorno de somatización. Y como bien yo les explicaba, ¿no?, estas personas o estos pacientes que van a buscar una respuesta a sus síntomas para saber qué enfermedad tiene, ¿no?, pueden ir médico tras médico o automedicarse porque tienen síntomas, que en realidad los síntomas físicos no existen, solamente son psicológicos. Y se caracteriza porque el paciente presenta una larga y complicada historia de búsqueda de ayuda médica, ¿no?, quejas corporales y que acompañan a problemas psicológicos, sociales, emocionales y discapacidad significativa. Es decir, que este paciente puede ser que esté deprimido, puede ser que esté sufriendo algún trastorno de ansiedad, ¿no?, o tal vez tiene un conflicto familiar o un conflicto con él mismo. Bueno, si van a estar con el celular, pueden salir. No están aquí, están con el celular. Bien, las manifestaciones clínicas más frecuentes en estos pacientes van a ser el dolor. Entonces, el paciente se va a quejar de dolor. Dolor de cabeza, dolor de estómago, de abdomen, de todo, dolor de espalda. Entonces, va a ser los síntomas más frecuentes. Dolor en extremidades, síntomas gastrointestinales. La mayoría van a decir que tienen un problema gástrico, que tienen muchos gases o que tienen muchas molestias físicas como diarreas, constipación, es decir, estreñimiento, incomodidad intestinal, sensación de falta de aire, ¿no?, palpitaciones, signos neurológicos como por ejemplo mareos, amnesia,
Parestesias. ¿Qué son las parestesias? ¿Qué son las parestesias? Semiología en avanzada. Una sensación de hormigueo, ¿no?, en las extremidades. Entonces el paciente va a tener una historia de múltiples síntomas que empiezan antes de los 30 años. Busca atención con deterioro social, con deterioro laboral. Y cuando decimos trastorno, y siempre les repito esto, si decimos trastorno, quiere decir que ya hay un deterioro social, laboral, académico, hasta familiar. Deben cumplirse todos los criterios: 4 síntomas dolorosos, historia de dolor relacionada por lo menos a 4 zonas del cuerpo o 4 funciones: cabeza, abdomen, dorso, articulaciones, extremidades, tórax, recto y también durante la menstruación. Al menos 2 síntomas gastrointestinales, náuseas, distensión abdominal, vómitos, no durante el embarazo, diarrea o intolerancia a diferentes alimentos. Un síntoma sexual puede ser disfunción sexual, indiferencia sexual, menstruaciones irregulares, vómitos durante el embarazo. Ahora, estos vómitos durante el embarazo, claro que durante el embarazo va a haber vómitos normalmente, o náuseas, ¿cierto? Pero hay algunas mujeres que están en la etapa de gestación que tienen demasiadas náuseas y demasiados vómitos. ¿Qué se llama? Ese signo: hiperemesis. Y generalmente ustedes van a ver en las pacientes que están en estado de gestación que estos pacientes que están en estado de gestación y tienen mucha hiperemesis, mucha, exagerado, no pueden tomar ni agua, a veces tienen problemas psicológicos. O puede ser que ese embarazo no sea deseado, puede ser que esa madre esté deprimida, o no tenga apoyo familiar, o no tenga apoyo del padre del hijo que está esperando, ¿no? Entonces se pueden producir también por problemas psicológicos, la hiperemesis. Un síntoma pseudo-neurológico. Cuando decimos pseudo, ¿qué quiere decir? Falso. Un falso síntoma neurológico, distinto al dolor. Entonces hacemos exámenes de laboratorio. Claro que no le vamos a decir al paciente que todavía no es un somático, ¿no? Es un síntoma psicosomático. Primero tenemos que hacer los análisis correspondientes del laboratorio, imagen, el examen físico y todo lo que respecta como médicos que van a hacer, ¿no? También tenemos que verificar si el paciente consume sustancias. Ustedes sospechan. ¿Con eso está tratamiento? Acá atrás. Está bien. Y como les decía, necesitan ustedes siempre hacer el hallazgo en el examen físico y el laboratorio y las imágenes, ¿no?, para descartar cualquier enfermedad. Siguiente, por favor. Bien, los síntomas no se producen intencionalmente, el paciente realmente lo siente. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora, el trastorno conversivo es un trastorno bastante interesante porque hay pacientes que pueden tener síntomas pseudoneurológicos, es decir, pueden tener parálisis, ceguera, o que no se pueden explicar por una enfermedad médica o neurológica, o también pueden tener convulsiones, pero en realidad que no tienen epilepsia, ¿no? Bien. Y ahí está. Los síntomas más frecuentes: parálisis, ceguera, mutismo, hormigueo en calcetín, anestesia de medio cuerpo, movimientos anormales y mutaciones a crisis epilépticas, pero sin embargo el paciente no tiene epilepsia. Siguiente. Entonces, para diferenciar si es una epilepsia o es un trastorno conversivo histérico, ¿no?, hay criterios. Por ejemplo, en los pacientes con epilepsia, la presentación de la crisis generalmente es solo, ¿no? Pero si es en un histérico, está acompañado siempre con gente.
crisis clínicamente determinada en la epilepsia y en la histérica es bizarra. ¿Qué quiere decir? Que en las crisis epilépticas siempre van a haber como que sacudidas tónico-clónicas, ¿no? En cambio, en los pacientes conversivos casi no hay, puede ser muy bizarro, o el paciente tiende a no caer al piso, digamos, caer en una silla o encima de alguien, ¿no? Tegumentos, la piel, ¿cómo va a estar? En los epilépticos no hay cambios, en cambio, en los epilépticos sí hay cambios, generalmente se ponen pálidos en una convulsión. En cambio, en los histéricos o en el trastorno conversivo no hay cambios en la coloración de la piel. En los esfínteres, en los pacientes con epilepsia va a haber incontinencia de esfínteres, en cambio en los conversivos es raro. El reflejo corneal, ¿cómo se hace el reflejo corneal? ¿Se acuerdan? Con la linterna. Es el reflejo pupilar. El reflejo corneal es cuando agarramos un trozo de gasa o algodón y intentamos introducir en el globo ocular y el paciente el reflejo hace de que cierre el párpado. Ese es el reflejo corneal. Entonces, el reflejo corneal en los pacientes con epilepsia está ausente. En cambio, en los conversivos está presente. La duración de las epilepsias es breve, pocos minutos, excepto en el estatus epiléptico que dura hasta 2-3 minutos. En cambio, en los histéricos es relativo. El reflejo plantar, ¿cómo se hace el reflejo plantar? Como objeto rojo, ¿no? Se roza la parte lateral de la planta del pie. Entonces, si el paciente tiene el reflejo de extender, sí puede ser una epilepsia. En cambio, si es flexor, flexiona, entonces es conversivo. Siguiente. El trastorno de conversión, uno o más déficits afectan a las funciones motoras, voluntarias, sensoriales, que sugieren una enfermedad neurológica. Siguiente. No se explica por la presencia de una enfermedad médica, ni tampoco de una sustancia. Bien, hablemos de la hipocondría. Habíamos hablado del trastorno psicosomático o de somatización. ¿Sí? Dijimos que el paciente busca ayuda por los síntomas, pero el paciente no sabe qué enfermedad tiene. En cambio, en la hipocondría siguiente, el paciente sí sabe, él mismo diagnostica su enfermedad, busca en internet, en Google, síntomas de tal, tengo insuficiencia renal o tengo hepatitis, digamos, ¿no? Entonces el mismo paciente diagnostica su enfermedad, interpreta esto como que tiene una enfermedad muy grave. Siguiente. Entonces, la preocupación persiste a pesar de las exploraciones, explicaciones médicas apropiadas. Entonces, el médico puede explicar, mire, su diagnóstico no es esa enfermedad. Usted está bien del riñón, urea creatinina está bien, no, pero a mí me duele, seguramente que tengo insuficiencia renal porque a veces se me hincha un pie, ¿no? Entonces, el paciente generalmente siempre va a estar preocupado. Bueno, les voy a contar una anécdota de un estudiante de medicina que pensaba que tenía VIH porque había auscultado a un paciente con VIH, ¿no? Que ustedes bien saben cómo se contagia el VIH. Sí, Ya, con la sangre, con fluido. Ya, con contacto sexual, mediante indirectamente de la madre también, ¿cierto? Con el bebé. Entonces no es contacto, tampoco por secreciones animales, no. Entonces este estudiante pensó que estaba infectado solamente por hacer el examen físico, escucharle los pulmones, ¿no? Y se hizo varios laboratorios cada mes, pero no salió nada. Pero el paciente o este estudiante pensaba que sí tenía VIH y estaba ya encerrado en la casa y pensando que iba a morir, ¿no? Él, por ejemplo, tenía hipocondría. Siguiente, por favor.
Entonces, como les dije, en todo trastorno siempre va a haber deterioro social, laboral, al menos 6 meses tiene que durar. No es ansiedad, no es obsesivo compulsivo, hay que diferenciar de eso. Siguiente. El trastorno dismórfico corporal, como ustedes ven en la fotografía, hay una señorita que es bonita, pero se ve un defecto pequeño en el rostro, no puede ser una fea ni chiquito, y ella se ve horrible. ¿Sí? Entonces, a ver, siguiente. El trastorno dismórfico corporal es la preocupación de algún defecto imaginado físico, aunque sea muy pequeño, lo ve enorme, es muy grande. Cuando hay leves anomalías físicas, la preocupación del individuo es excesiva. Hay pacientes hasta que no salen de la casa porque piensan que su defecto es terrible, ¿no? Siguiente. La preocupación provoca malestar clínicamente significativo, deterioro social, laboral y de otras áreas importantes del individuo. No se explica por otro trastorno mental, tampoco es anorexia ni tampoco la anorexia nerviosa. Claro que en la anorexia nerviosa hay dismorfofobia, ¿sí? Distorsión de la imagen corporal. No es de esto, sino que la paciente tiene una distorsión de la percepción de su silueta y la anorexia nerviosa, que no es igual. Siguiente. El tratamiento para los trastornos somatomorfos o somáticos van a ser de primera línea los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina, IRS, que son el escitalopram, paroxetina, fluoxetina, sertralina. Son los principales. ¿Ya? Los antidepresivos tricíclicos como la clomipramina, ya en la anterior clase les había explicado que sí se usa, pero más es para el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Amitriptilina y mipramina ya están en desuso. Los nuevos antidepresivos como la duloxetina y mirtazapina también nos pueden servir. Cuando avancemos la clase de psicofarmacología, vamos a ver cuáles son los mecanismos de acción de estos fármacos, porque actúan de diferente manera en cada trastorno. Doctora, disculpe, el escitalopram he visto que se lo recetan mucho a pacientes con Alzheimer. ¿Cuál es su mecanismo de acción de eso? Ya, el escitalopram es un antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina. Entonces, el escitalopram lo que hace es aumentar los niveles de serotonina cuando un paciente está deprimido. En la depresión se dice, hay estudios científicos de que cuando hay una depresión baja los niveles de serotonina. Entonces, para que haya aumento de la serotonina y mejore, se regule, usamos los antidepresivos. Ahora, en la enfermedad de Alzheimer, el tratamiento no es con un antidepresivo. El tratamiento es más con un inhibidor de la colinesterasa, que se llama donepezilo, para que no se agrave más el Alzheimer. Ahora, en el Alzheimer puede venir concomitante, es decir, acompañado de una depresión. Ahí sí se puede usar un antidepresivo si el paciente empieza a deprimirse o aparte del Alzheimer que tiene, empieza a deprimirse, entonces sí se puede usar un antidepresivo. Doctora, y también he visto que la fluoxetina tiene mucho efecto adverso. En ese caso, cuando el paciente, por ejemplo, su organismo no la acepta, se lo cambia la medicación o suplementa con otra medicación para tratar el síntoma del medicamento. Sí, se le cambia de medicación. Por ejemplo, la fluoxetina que vos dices generalmente se usa en pacientes con trastornos de ansiedad. No es tanto en la depresión, es más en la ansiedad. Paroxetina también. Los que se usa más para la depresión es el escitalopram y la sertralina. ¿Sí? Y doctora, y para cambiar el tratamiento, ¿cuánto tiempo deberíamos esperar que haga efecto el medicamento? Porque muchas veces el medicamento tarda un poco en hacer efecto, ¿no? ¿Y cuándo sería más adecuado cambiar de medicamento? Ya, eso lo vamos a ver más detalladamente cuando avancemos psicofármacos. Pero sí te voy a responder esa pregunta. Los medicamentos antidepresivos no funcionan al instante,
no funcionan el primer día, funcionan después de 2 semanas, después de 15 días, recién se va a ver el efecto del antidepresivo, ¿no? Entonces, los que sí funcionan rápido son las benzodiazepinas, las benzodiazepinas, el clonazepam, el alprazolam, el diazepam y todos esos que funcionan rápido, ¿no? Al minuto, a los 2 minutos ya están funcionando. Y los nuevos antidepresivos que funcionan aumentando la serotonina y también la noradrenalina. Tiene doble función, así es que si no funcionara ninguno de estos, se opta por estos. ¿Ya? Y les voy a explicar más detalladamente el psicofármaco. Siguiente, por favor. Es importante la psicoterapia de apoyo. La medicación los tiene estables, pero si el paciente no hace terapia psicológica y yo le quito la medicación, va a estar igual. ¿Entiende? Entonces los medicamentos es como un soporte al paciente, pero la psicoterapia es lo que al paciente lo va a sanar, es decir, lo que lo va a mantener estable y el paciente va a manejarse las emociones y se va a regular él mismo sin usar medicamentos. Entonces la psicoterapia puede ser cognitivo-conductual, sistémica, psicoanálisis, puede ser individual, puede ser familiar. Hay otros lineamientos también de psicoterapia, como la psicoterapia MDR, que es más para trauma, ¿no? Entonces, dependiendo a qué tipo de paciente y a qué tipo de trastorno se hace la terapia. Por ejemplo, la cognitiva conductual se usa para casi la mayoría, somático, hipocondriaco, dismórfico corporal, se puede usar la cognitiva conductual. Siguiente. No, eso ya es parte de otro. Eso es todo. Bien, preguntas hasta aquí. Enfermedad.